están realizándose alrededor del mundo, que realmente son muy novedosas porque representan un aporte hacia un cambio de paradigma en el modo en que los animales perciben y el sustento sobre el cual desarrollamos la mente humana. Siguiente, por favor. Está basado en la teoría de la evolución, pero particularmente el aspecto de la teoría de la evolución, las conductas adaptativas. Siguiente. Un poco como vemos acá, esta es una sobresimplificación, pero la idea es mostrar cómo toda la cadena de seres vivos presentan una organización similar de las percepciones. Y sobre esa organización similar entre todos los animales emerge la mente humana de una manera absolutamente novedosa y disruptiva. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Porque vamos a ver principalmente cómo lo que nos hace humanos es la conciencia de nosotros mismos. Para eso primero vamos a ver cómo perciben los animales, qué es lo que dicen los estudios y qué es lo que dijeron desde hace mucho tiempo especialistas en el tema, pero lo habían dicho desde su observación teórica, desde su práctica de observar animales, elaborar teorías, pero esas teorías recién ahora se pudieron corroborar. Siguiente, por favor. Entre esos dos estudiosos está Kohler, un estudioso alemán, un psicólogo experimental alemán, que publicó en 1917 un trabajo donde sostenía que los chimpancés resuelven problemas partiendo de relaciones de causa y efecto. Fue muy revolucionario su texto, pero estando en medio de la Primera Guerra Mundial y al no poderse demostrar más que teóricamente, quedó ahí, quedó sin que tuviera mayor efecto. Gregory Bateson también en el año 1942 elaboró una jerarquía lógica del aprendizaje adaptativo. Siguiente, por favor. Yo lo que hice en el año 2013 fue reunir todos los conceptos de Bateson sobre aprendizaje adaptativo y organizarlo en una estructura teórica. Eso permitió organizar topológicamente los conceptos que había vertido a través de toda su vida Gregory Bateson, que distingue que cómo los animales tienen percepciones primarias que aprenden a distinguir entre situaciones. El condicionamiento es cuando ellos perciben regularidades y unos pocos animales muy inteligentes emprenden el tercer nivel donde usan herramientas sobre lo que ya está dado. Siguiente, por favor. Esta es la mariposa de Bateson que articula la tipología de las conductas adaptativas que mostramos anteriormente y la tipología de los modos de comunicación como dos grandes redes, que la de los modos de comunicación es más conocida porque la presentó mientras estaba en Palo Alto, que es la que trabajaba sobre la esquizofrenia como un modo ilógico, como un modo de conducta adaptativa de problema lógico. Siguiente, por favor. Bueno, es el ejemplo de aplicación sobre humanos, sobre grupos humanos, de tanto los niveles de aprendizaje adaptativo como de los modos de comunicación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a las observaciones sobre lógica animal. Esto ya es decir, todo lo que son investigaciones de acceso abierto que están disponibles en Internet. Particularmente están disponibles por el proyecto Cerebro. Siguiente. Se hizo un experimento con cuervos salvajes en Nueva Caledonia, donde los experimentadores se preguntaban, con el paradigma clásico, bajo el paradigma clásico, ¿cómo es posible que los cuervos resuelvan problemas que requieren lógica? Y eso quedó como pregunta, que eso se lo preguntaban en el 2008 y ahora recién con los nuevos avances se lo podría revertir. Tanto en el 2019, otra investigación muy novedosa demostró que las avispas presentan
reaccionan con una jerarquía lógica, con inferencia lógica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Estos son tres trabajos distintos. El primero de Italia, que habla de una dinámica entre los dos hemisferios. El segundo trabajo, muy novedoso, comenta que los elementos se organizan con jerarquía en diferentes áreas cerebrales. Y el tercer trabajo, también del año pasado, habla de cómo el modo en que están organizados los elementos condiciona la rapidez de la reacción del animal. Con el hallazgo, el denominador común, que los animales tienen una jerarquía de las percepciones. Siguiente, por favor. Y no solo eso, otro hallazgo sumamente novedoso y revolucionario desde mi punto de vista, desde lo que se pudiera pensar, es cómo en el Instituto Max Planck demostró con métodos sumamente sofisticados que las percepciones se agrupan y reorganizan en vivo. Las percepciones del entorno, en este caso percepciones visuales. Este concepto de agrupación y reorientación es clave para entender el funcionamiento del flujo neuronal en los animales. Y no solamente en las percepciones, sino también la amígdala agrupa y reubica, sin que intervenga la voluntad del animal, agrupa y reubica los tipos de experiencia, agradables o desagradables. Y esto lo hace sin que intervenga la voluntad del animal. Luego esto es consolidado en el hipocampo durante procesos de reposo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver cómo, así como los conceptos de Bayesian permitieron realizar o diseñar un modelo mariposa de articulación y agrupación del flujo neuronal que agrupa y reúne en dos grandes redes los elementos, a fines del año pasado, un artículo titulado Hallazgo de atractor intrínseco en el cerebro del ratón, también con técnicas muy sofisticadas, demostraron visualmente cómo este modelo mariposa es real en el cerebro del ratón. Y esto es ciertamente muy novedoso. Siguiente, por favor. Entonces, las conclusiones de esta primera parte es que la jerarquía y el isomorfismo de carácter autónomo, que la topología condiciona el tipo de fluidez y que los animales presentan un atractor simétrico intrínseco, sin que intervenga su voluntad. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Acá también vamos a recordar lo que dijeron grandes especialistas en paleontología, como Tattersall comentó que las diferencias entre los homínidos y el Homo sapiens se debe a una novedosa manera de recombinar los elementos para dar lugar a la conciencia de sí. Y Leroy-Buran comentaba que la diferencia es básicamente neurofisiológica antes que filosófica. Esto es muy importante porque los símbolos, como antropólogos, lo explicamos desde la filosofía, desde los abordajes filosóficos. Y acá lo que está proponiendo Leroy-Buran, lo propuso hace muchísimos años, es buscar diferencias, algo en la neurofisiología que justifique la particularidad humana. Siguiente, por favor. Entonces recordamos, somos iguales, nuestro cerebro, los procesos primarios son exactamente iguales que el de los animales, en este sentido, ¿no? En el sentido de articular las conductas y los modos de comunicación. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a compararlo con homínidos. Recordamos que los Australopithecus está dentro de nuestra línea homínida. Ellos podemos inferir que presentaban dos grandes redes, una dedicada a la adaptación al medio y otra al grupo. Sin embargo, la gran novedad para los organismos vivos fue cómo el Homo erectus fue el primer organismo, no que usó herramientas, porque como vemos, muchos animales
una gran cantidad de animales inteligentes usan herramientas, pero la particularidad del Homo erectus fue que esa herramienta es conservada para uso futuro. Eso representa un enorme salto cognitivo. Sin embargo, en cuanto a la socialización, no se presenta cambios. Siguiente, por favor. Bibina, tienes 5 minutitos más, ¿vale? Bueno, está bien. Siguiente, por favor, vamos a ir más rápido. En el neandertal está el protolenguaje, emerge el protolenguaje porque hay evidencia de mayor complejidad en el neandertal porque Brunner, un paleoneurólogo, encontró evidencia en los cráneos del neandertal de funciones del área de Broca que está vinculada con el lenguaje. Así que acá vemos la complejidad aumentada de que hablaba Tattersall. Siguiente. Y así llegamos al Homo sapiens con la corteza prefrontal que permite un cambio en el sentido del flujo neuronal, donde no solamente el cuerpo, las percepciones del cuerpo ordenan las mariposas, sino ya está la corteza prefrontal introduciendo un sentido diferente para dar lugar a la conciencia de sí. Siguiente. Y es porque Damasio comenta que la mente humana es la conciencia de sí mismo, es la facultad para recuperar a voluntad imágenes del pasado o imaginar imágenes o imaginar el futuro. Eso solamente lo podemos hacer nosotros. Nos da creatividad, pero vamos a ver la siguiente. La siguiente, por favor. Un grupo de Israel comentaba que a mayor eficiencia de la corteza prefrontal, menor robustez, porque la racionalidad impide la consolidación de las emociones que habíamos visto se da suavemente en los animales. Impide la consolidación de las emociones de la amígdala y es la causa de los traumas psicológicos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, recordamos, siguiente. Introducimos acá como humano la creatividad. Siguiente, por favor. Pero la creatividad en un sentido desde las zonas superiores hacia el interior. La racionalidad genera también fragilidad física, genera dudas de sí mismo ante el trauma. Y es lo que solamente se puede superar por las estrategias creadas por desde la conciencia de sí mismo. Siguiente, por favor. Entonces vemos que hay un cruce entre que el Homo sapiens fue el primer organismo que estuvo consciente de la muerte y del peligro reales. Eso lo pudo haber sumido, lo pudiera haber sumido en tristeza, incertidumbre, temor, por la racionalidad y porque las emociones, no dan lugar a que las emociones se consoliden en la amígdala y luego en el hipocampo. Siguiente. Por eso el símbolo, fíjense qué interesante, la palabra símbolo quiere decir lanzar juntos, es eso que choca, que parece que hay un malestar entre la racionalidad y las emociones no elaboradas, tienen que expresarse. Por eso es que Eliade comenta que el símbolo es una creación de la psique que requieren identificación inmediata e intuitiva y se vale de los procesos de identidad y diferencia. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar súper rápido ahora a las siguientes para poder dar por terminada la presentación. Porque los enterratorios se puede explicar entonces, los podemos entender como una conducta para superar angustia basada en la necesidad de despedirse de víctimas de muerte violenta. Sin que intervenga la religión acá, es una necesidad básica de despedirse del ser querido.